abrimos la mesa ancha para discutir, analizar y debatir los temas del día. Hoy le queremos dar la bienvenida a Fernando Posada. Fernando, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación de la mesa ancha. Desde hace rato con ganas de tenerte acá. Bueno, hace mucho pendiente de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Maritza, y al equipo en la mesa ancha. Fernando, que además tiene unas opiniones muy pertinentes en Twitter, así que los invito también a que lo sigan. A Juana y a Julio también, por supuesto, los que están aquí siempre fijo inscritos. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de este revuelo político que hay en el país desde ya hace varios días con la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior. No se ha posesionado, pero ayer finalmente fue a ejercer en el Congreso de la República, tuvo algunas reuniones y, por supuesto, esto nos pone a pensar qué tanto, y arranquemos simplemente por el tema metódico, qué tanto puede ayudar Benedetti finalmente a mover la agenda legislativa. Y yo quiero traer aquí un trino que escribió hace cerca de una hora el embajador en Londres, Roy Barreras, que decía: "Everybody loves the winner", todo el mundo ama al ganador. Entonces ayer, antes de ayer, la semana pasada, todo el mundo lo odiaba, los ministros en el Consejo de Ministros decían: yo no me voy a sentar con él no hace parte de nuestro proyecto político, pero a todos se les olvidó y estamos de amores con Benedetti. Fernando. Bueno, empezamos viendo, Maritza, que las reformas en el Congreso y sobre todo en año electoral tienen un curso particularmente difícil por los números, por los partidos que se han ido de la coalición de gobierno, y en ese sentido cualquiera que sea el ministro del Interior del gobierno va a tener una dificultad muy grande logrando esa aprobación de las reformas, logrando procesos, hacia esas reformas. ¿Qué es lo que importa en ese momento con el nombramiento de Benedetti y por qué nos dice mucho? Porque empieza la temporada electoral y en ese sentido el gobierno también está diciendo: nos importan los votos, nos importa tener en el cargo a alguien que sabe hacer campaña, que sabe conseguir votos y que esa probablemente va a ser la prioridad del gobierno. El presidente Petro cada vez que habla dice y deja muy claro que las reformas no van bien y que él ve un futuro muy poco prometedor para esas reformas. Luego, ¿qué tanto puede aportar Benedetti a que esas reformas pasen o no pasen? Probablemente no lo suficiente para cambiar la suerte del gobierno, pero sí es muy importante señalar que viene la época electoral y que ahí es donde el gobierno nacional probablemente quiere tener en un cargo de alto poder a quien considera que se va a hacer la campaña. Y todo este tema, pues por supuesto, está atravesado por todos los procesos judiciales que tiene Armando Benedetti. Lo recordamos, son 7 procesos judiciales, pero además de eso aquí hay un tema de género, porque a Benedetti se le ha acusado de misoginia, de maltrato, de acoso. 7 congresistas enviaron una carta rechazando el nombramiento de Armando Benedetti y ayer él nos decía: 7 congresistas, más o menos, ¿qué son? 7 congresistas no aprueban nada. Juana. Totalmente de acuerdo, y creo que también Armando Benedetti lo sabe muy bien, ¿no? En un momento cuando llegó al Congreso de la República le preguntaron por las mujeres y dijo: pues ese voto nunca lo hemos tenido, pero de manera además muy condescendiente y despreciativa, un voto que no lo tenemos y así ganamos. Entonces, como no me interesa ese voto ni me interesan las mujeres, claramente en ese tono demostró su talante frente a este tema. Ahora en el Congreso de la República vemos 7 mujeres, 7 congresistas, pero uno dice, si ellas se manifestaran consistentemente cada vez que hay acusaciones de acoso, de violencia de género, esas 7 sí, de las mujeres en sus propios partidos, en el contexto político, en el Congreso de la República, pues habría una consistencia interesante. Pero yo lo que veo, a la única ahí que defiendo porque es consistente en este tema es Jennifer Pedraza, pero ahí lo que se ve es una vez más la instrumentalización del movimiento social feminista por parte de las congresistas, que cada vez que no tienen una causa se agarran de la causa feminista, se ponen su pañuelo morado y salen a decir: yo represento y yo defiendo los derechos de las mujeres. Entonces esto también, y además lo vimos porque son solo 7, el resto de las mujeres del Congreso de la República no han sido capaces de ponerse de acuerdo y sacar un comunicado conjunto defendiendo los derechos y las víctimas de violencias basadas en género y rechazando este nombramiento, porque también llegan a acomodarse, y acomodarse, sí, pues el ministro del Interior es muy importante a la hora de hacer política. Muy seguramente, como lo hizo hace unos años en la campaña del 2022, va a volver Armando Benedetti a jugar un papel importante en la construcción de las listas al Congreso. Entonces, absolutamente ninguna que quiera permanecer en el poder y que quiera seguir haciendo parte y conservar su curul el Congreso de la República se va a parar y se va a enfrentar a Armando Benedetti. Ahí está la clave de la llegada de Benedetti: agenda legislativa y elecciones. Julio. Decía el presidente en ese reality show del Consejo de Ministros que ustedes tienen, comillas, ustedes tienen un presidente revolucionario, pero un gobierno que no lo es. Acto seguido nombra a Armando Benedetti ministro del Interior. Pero en ese mismo consejo dice que él es un loco revolucionario. Ah, bueno. O sea, él sí lo es un identifica como revolucionario. revolucionario. Es tan revolucionario Armando Benedetti
que ha estado en todos los gobiernos de este siglo en Colombia con participaciones burocráticas y políticas. Era el más uribista de los uribistas, era el más santista de los santistas, en el gobierno de Duque no abandonó los puestos, era el más vargallerista. Ahora es el más petrista de los petristas. Yo no tengo ninguna duda que si le toca ser el más viquicista, el más claudista o el más muhamedista o lo que sea, lo va a hacer. Eso es lo revolucionario de las formas de hacer política en Colombia. Es una persona camaleónica absolutamente, que navega los vicios de la democracia colombiana. Hablamos a veces de va a llegar a hacer acuerdos en el Congreso. Todos sabemos que detrás de esos acuerdos, detrás de esas reuniones, hay una cantidad de cosas oscuras. La opinión pública lo sabe, el país lo sabe, que detrás de eso hay clientelismo, hay burocracia, hay intereses que no son sanos, no contribuyen al desarrollo del país. Bueno, ese es el gobierno revolucionario de Gustavo Petro, nombra a el statu quo. A ver, Armando Benedetti representa el statu quo de la política colombiana, todos los vicios de ese statu quo, y es el que dirige la política del gobierno de Petro. Y justamente por eso es que muchos dicen, bueno, quizás con esto logre destrabarse la agenda legislativa, y por eso, juntando un tema con el otro, el tema de la agenda legislativa y el tema de mujeres, que también lo tratamos, yo creo que también hay que considerar un poco el papel de la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina Garrido, quien ha sabido pararse. Ayer incluso puso como una pancarta en su puesto y decía, señor Benedetti, porque hemos visto siempre a los ministros allá en las mesas directivas y le decía, señor Benedetti, su puesto es abajo. Es decir, ella dice, no lo va a dejar subir a la mesa directiva. Y por eso yo quiero aquí traer a colación el tema de la reforma a la salud, que no ha logrado agendarse en el orden del día en la discusión de la plenaria de la Cámara de Representantes por esta decisión, entre otras, pues de Lina Garrido. ¿Será que Benedetti logra finalmente que se agende? Allí lo que hay es un ejercicio legítimo de la oposición frente a tantos cuestionamientos que hay en esta reforma, o hay definitivamente un bloqueo legislativo. Pues además hay que decir, vamos para cuarto ministro del Interior en menos de 3 años. Ministros que han durado 7 meses en el cargo y que han salido del gobierno en el momento clave para la reforma a la salud. ¿Qué tanto le interesa a un ministro del Interior que tiene una connotación y una orientación política, como es el caso de Benedetti, que tiene una militancia que no solamente es del gobierno Petro, que viene de gobiernos anteriores donde ha tenido que estar? ¿Qué tanto le interesa a un político como Benedetti cargar esa cruz de haber apoyado una reforma a la salud que sabemos que hace daño al sistema, que ha contribuido a la destrucción del sistema de salud? Y en ese sentido, creo que no es una de las prioridades de Benedetti como ministro del Interior, así como tampoco fue una prioridad de Cristo, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, pasar la reforma a la salud. Y ahí tiene un poco que ver lo que decía el presidente. Tenemos un gobierno donde no todos están comprometidos con ese tipo de reformas con las que sí el presidente, pues en el día a día está saliendo en defensa. Sí, yo creo que en este momento ya las reformas son lo de menos para el Ejecutivo. Vemos también que en el Congreso la bancada está totalmente dispersa, está también, ya todos están en modo electoral, unos buscando su curul y otros buscando votos y aceitando la maquinaria para el 2026. Pero si fueran lo de menos, no habrían nombrado a Benedetti, ¿no? Pues uno dice, también lo nombraron ahí para sacar adelante la reforma. Es el ministro de la política, o sea... Sí, pero para las elecciones lo hubieran dejado también de jefe de despacho. Es más importante que esté negociando desde ahí, desde poder entrar al lugar el que él mismo ha dicho, se siente profundamente cómodo, que es el Congreso de la República, donde duró 20 años a estar por fuera. Pues no parece muy auspicioso el futuro de la reforma a la salud, por lo menos, porque si la Cámara de Representantes, en la Cámara de Representantes el gobierno había tenido una planadora legislativa con mucha facilidad, estaban pasando los proyectos de ley y ahora pues se le está dificultando incluso poner en el orden del día la reforma a la salud. Yo creo que va a pasar la plenaria de la Cámara de todas maneras. En el Senado, yo creo que en las comisiones, viendo los senadores que la salud es la principal preocupación de los ciudadanos y que los ciudadanos están responsabilizando al gobierno, pues no se van a dar un tiro en un pie a un año de elecciones. Miren, me queda muy poco tiempo, pero este por supuesto también es un tema del día y es lo que dijo ayer el presidente de la República, que fue apoyado por el ministro de Defensa designado, asegurando que en Colombia no hay una crisis de violencia, sino unos focos de violencia. Su lectura muy rápidamente, Julio. Pues el gobierno nos quiere decir que esto es un tema de percepción o de medios de comunicación oligarcas, enemigos del pueblo que quieren desinformar. Eso es básicamente lo que repite el presidente, pero ahí están los datos.
Los datos de medicina legal, no los de la policía, porque difieren. Los datos de medicina legal, con una metodología más creíble, hablan de un incremento en la tasa de homicidio, contrario a lo que dice el presidente. Hablan de 25.8 a 26.5 por cada 100.000 habitantes. Más homicidios, pero 30% más de secuestros según el Ministerio de Defensa de Gustavo Petro. De extorsión, más 26% según el gobierno de Gustavo Petro. O sea, no es cuestión de percepción, están los datos duros. Yo sí le creo al profesor Trejos de la Universidad del Norte, que lleva años investigando este tema, y sí hay unos focos, porque ahora pasamos de un conflicto nacional en que las fuerzas militares se enfrentaban directamente a estos grupos a un conflicto subnacional. Es decir, es territorial y estos grupos, por ejemplo, en ciertas regiones son aliados. Por ejemplo, las disidencias y el ELN enfrentan juntos en algunas regiones al Clan del Golfo y en otras regiones se enfrentan a ellos mismos, ¿no? Entonces es un conflicto subnacional que sí tiene unos focos precisos. Contamos 11 focos en este momento del territorio colombiano, por eso las nuevas formas de enfrentar este conflicto no funcionan las antiguas que hacíamos cuando era simplemente una guerra contra el ELN y las FARC a nivel nacional. Tenemos cerca de 10 grupos que participaban en las conversaciones de la paz total con el gobierno. Es el momento en que tenemos que preguntar ¿para qué sirvió la negociación de la paz total, que ha sido un fracaso en todo sentido como política de paz? Y una pregunta que también hay que poner: ¿cómo va a ser el gobierno para las elecciones de 2026, teniendo en cuenta que tenemos todos esos territorios del país en situaciones tan preocupantes de violencia?